Eh, Algo que el Señor puso en mi corazón para compartir y como casi una meditación, así como cuando estamos de entre casa. Algo que el Señor venía hablando a mi corazón y quería compartirlo con ustedes. Hay un ejemplo que el Señor nos ha dejado como modelo y que nos pasa a nosotros también. Y acuérdese de esta frase primera que voy a dar. Que Jesús, para llegar a cumplir su propósito, tuvo que hacer frente a muchas adversidades que el enemigo le levantó. O sea, Dios prepara un plan para Jesús, un plan eterno, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando se lleva a cabo ese plan, cuando Dios inicia o materializa ese proyecto o ese plan, siempre hay una estrategia del enemigo que se levanta a poder frenar y abortar esos planes de Dios. Porque quiero mirar el ejemplo bíblico para luego mirarnos a nosotros también. Vamos a mirar un poco la vida de Jesús y extraigo algunos conceptos para que lo tenga usted presente. El primer problema que se le presentó fue cómo podía explicar María su embarazo con su pretendido hombre José, que aparece embarazada y donde ese secreto lo sabía solo el ángel, o sea Dios y María. Y cuando entró la preocupación se lo tuvo que revelar a José para que no la dejara abandonada y la menospreciara, porque el espíritu del ojo del mundo, que ve todas las cosas a su manera, lo primero que podía decir que esta niña, que era una adolescente, había deshonrado su nombre y también de quién iba a ser su marido. Tuvo que enfrentar todas las críticas, todas las murmuraciones, todos los ataques que permanentemente se levantaban. ¿Cómo se puede explicar eso? Una mujer que no había conocido varón y que estaba embarazada, que para el humano era un embarazo común, pero para el plan eterno de Dios se estaba gestando la vida de quien sería el Salvador del mundo. Cuando el niño está por nacer, se levanta Herodes, porque oye y escucha que aún a través de los magos de Oriente y algunos profetas que se levantaban, que era la temporada que iba a nacer el Salvador del mundo, y levanta un decreto para matar a todos los niños. ¿Conoce usted la historia? Casi tienen que escapar del territorio para preservar la vida del niño. Herodes interpretó a su manera que la mejor manera para poner freno a este que se iba a levantar como rey, y él no entendía qué tipo de reinado era, lo mejor era como pasó con Moisés: matemos a todos los niños varones. Y en medio de esa matanza, Jesús, en su propósito eterno, nadando en contra de la corriente, salvando su vida. Creció, se desarrolló hasta la edad de los 30 años, antes de su manifestación, y él quiere cumplir con toda justicia y se va al desierto donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado. Allí en el desierto la voz de Dios viene a través del profeta Juan el Bautista y dice: este es mi hijo amado en cual tengo contentamiento. El Espíritu Santo cayó en forma de paloma, la voz del cielo se hizo oír dando testimonio de quién era Jesús, y él es bautizado por Juan el Bautista. Pero inmediatamente cuando es bautizado, dice que el Espíritu lo lleva al desierto y ahí se confronta 40 días con Satanás. Otra vez. Van apareciendo distintos personajes usados por el mismo infierno para enfrentar a Jesús en su plan y en su propósito. En este caso particular, Satanás se presenta cara a cara,
Ya no manda algún enviado, no manda algún torcido, algún loco, algún carnal. Se presenta cara a cara en esas tres típicas tentaciones que le hacen el desierto a Jesús. Y Jesús, de una manera victoriosa, vence las tentaciones que el enemigo le estaba poniendo por delante, pero dice la palabra del Señor que Satanás lo dejó, pero lo dejó por un tiempo. En otras palabras, la estrategia que el enemigo se levanta contra nosotros no empieza ni termina donde yo tengo que cantar un cántico de victoria cuando salí victorioso en esa oportunidad. Me tengo que preparar porque a la vuelta de la esquina puede aparecer otra donde el enemigo va a levantar a otro tipo de gente, siempre en la misma dirección: frenar el plan y el propósito que Dios tenía, en este caso, con Jesús. Cuando llegó la hora que él sabía que tenía que entregarse como ofrenda sacrificial, le habla a sus discípulos, tienen esa cena maravillosa y él se va al Getsemaní a orar. Ahí uno descubre el estado de ánimo que Jesús tenía. Dice que él tenía angustia y dolor hasta la muerte. Estaba cargando con un peso y una presión tan grande que tenía que obedecer al Padre, por eso había venido con ese propósito, pero el infierno se había levantado contra él. Ahí en Getsemaní se produce la gran lucha espiritual, donde Satanás comenzaba a trabajar con su voluntad y lo tentaba diciendo: si vos podés traer y llamar a 12 legiones de ángeles y que los mate a todos, y vos volvé al trono de Dios, volvé a tu lugar y dejá que a estos se lo coman la circunstancia. Y él peleó para hacer la voluntad de Dios. Pasa de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa oración y en ese gemir, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. La gran lucha se produjo en sí mismo, que si él hubiera tenido una línea de mayor carnalidad o de estado de ánimo como los nuestros, nosotros no estaríamos aquí. Y él estaría en la gloria, tranquilo con el Padre. Pero él luchó hasta la muerte. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y él se entregó a la voluntad del Padre, hasta que, pasando sufrimiento, vergüenza, escupitazos, golpes, lo maltrataron, lo llevan y lo cuelgan en la cruz. Y aún estando en la cruz, los gritos eran: bájate. Si tú viniste a salvar a la gente, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Bájate. Eran la palabra tentadora del infierno con un solo objetivo: que él no cumpliera el plan y el propósito de Dios. Gracias a Dios que Jesús nunca hizo caso a nada de eso, que él venció todas esas tentaciones y adversidades, y hasta el momento de estar sufriendo en la cruz, y mientras tenía hálito de vida, la única palabra que le salió fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero con un gran amor aceptó la muerte y el derramamiento de su sangre, porque de tal manera había amado Dios al mundo, que había entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenía un propósito, fue enfrentado por el diablo para abortar el propósito, pero gloria a Dios que él cumplió el propósito. Mira otro ejemplo, David. David, que era el hijo menor de toda la familia. El hijo menor hacía los trabajos más que los grandes no querían hacer. Por lo general hacían uno de los trabajos más indignos para el pueblo israelita, que era ser pastor de ovejas. Ahí estaba David, pastoreando ovejas. Pero del lugar donde él estaba ya tenía un llamado y un plan y un propósito de Dios, desde su adolescencia casi, mientras él desarrollaba esta tarea. Cuando él es llevado por orden del Padre para buscar
a sus propios hermanos y llevarle alimento que estaban en el frente de batalla en la guerra, sus propios hermanos se levantaron contra él. Lo criticaron, se murmuraron. Él quería bendecirlo, ayudarlo, obediente al Padre. Sin embargo, sus propios hermanos se levantaron. No solamente se levantaron sus hermanos, se levantó el gigante que quería matarlo. Un hombre inexperto en guerra, pero poderoso en fe para confiar en el Señor. El gigante tenía un propósito. Aunque nosotros miramos la historia de otra manera, sabía Dios y sabía el diablo muy bien que un hombre que es ungido con un propósito, lo que primero levanta son los adversarios. Se levanta el gigante que lo quiere matar, Dios le da victoria, pero tras ellos se levantan todos los filisteos y también la enorme cantidad de enemigos, de gente que se levantaron contra David por el único gran pecado que tenía un llamado y un propósito de Dios. Y el enemigo otra vez usando diferentes fuerzas, usando a los enemigos, usando a sus propios hermanos, usando, en este caso, y como si esto fuera poco, se le levanta en ira, en celo y en enojo su propio suegro, el rey Saúl, y lo quiere matar más de una oportunidad. Terrible, tener enemigo a todo el mundo, hasta el rey, al cual él le había dado victoria sobre su nación. Pero el celo despierta una plataforma en el corazón de él, donde el enemigo lo comenzó a usar. Y sabe que esto es peligroso. Cuando usted está lleno de envidia, de celo y de enojo, usted le está poniendo, el diablo le está poniendo las armas para uno pelear. Y a veces no sabe contra quién pelea y hasta está peleando contra la voluntad de Dios. Se levanta el suegro que lo quiere matar y anda escapando David por todos lados. Pero cuando ya toma su reinado y ya se establece en victoria y en triunfo, se le levanta su propia esposa, Mical, que lo desprecia, lo desmerece, se burla de él porque él estaba adorando a Dios frente al arca, que danzaba como un niño de alegría y de gozo porque el arca de Jehová había sido traída, y ella lo menosprecia, desacreditándolo, que en aquella época desacreditar al rey, por más que hubiera sido su esposo, era digna de muerte. Sin embargo, Dios no solo usó a David en gestos tan grandes y tan hermosos como lo tuvo, también un gesto de amor y de misericordia, perdonándole la vida. Cuando ya estaba totalmente establecido y su reino prosperado y la bendición corría por toda la nación, se levanta su propio hijo Absalón. Y Absalón, queriendo obtener el trono, prepara una estrategia que más que humana era diabólica y satánica, porque cuando entró en el corazón de él la ambición, cuando entró en el corazón de él la envidia de todo lo que tenía su padre y que él no lo tenía, otra vez uno vuelve a preparar plataforma para que el enemigo entre e incite, y le levanta un tremendo levantamiento Absalón contra David, que todo lo que él había conseguido como un gran hombre de Dios, ungido por el Señor, estaba siendo desacreditado porque su propio hijo, que había tenido un nivel de autoridad en la nación, ahora lo estaba desacreditando. Y después de haber tenido tantas victorias, nunca haber tenido una derrota, haber sido honrado y bendecido por toda la nación, donde la gracia y la unción de Dios seguía fluyendo, ahora lo encontramos en el capítulo 23, 24, ya avejentado y cansado. Dice que estaba cansado y avejentado, dice así la palabra, cuando se le levanta el último gigante. Y cuando se le levanta el último gigante, como muchas veces he predicado de este tema, viene con una nueva estrategia, viene con nuevas armas para pelear. Y él, como había vencido ya una vez, él creyó que lo iba a vencer de nuevo, pero se olvidó que él ya estaba cansado,
que estaba abatido y que el enemigo venía con nuevas estrategias. Y dice la palabra que casi lo matan, casi muere. David, a no ser que tenía 2 de sus edecanes, soldados, que lo defendieron y fueron los que mataron al gigante. Y ahí ellos le reprueban a David el hecho de que él todavía estaba exponiéndose en el frente de batalla, cuando le dicen: David, vos no sos un soldado más, vos sos la lámpara de Israel, y si a ti te matan, se apagará la luz de Israel. Así que apártate, ponte en un lugar de seguridad, que nosotros estamos para la pelea. La vida de David, para cumplir todo el propósito y el plan de Dios que lo llevó y lo ejecutó, porque en David no solo se culmina una vida con éxito y con bendición, había designios proféticos, porque se hablaba del trono eterno de David, hablando de Cristo. Había muchos cumplimientos proféticos en la vida de él, que se necesitaba que él alcanzara ese objetivo y que no sea abortado por el enemigo. Pero gracias a Dios que también terminó en victoria y el Señor siguió cumpliendo con todos sus planes. ¿Por qué uso estos 2 ejemplos, que podría usar muchos más? Porque nadie nos escapamos de esta realidad, que a veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas que pasan y no entendemos que estamos enfrente de un programa y de un proyecto que tiene más de guerra que de tiempos de paz. La paz de Dios la llevamos en nuestros corazones porque lo tenemos a Cristo, pero afuera la unción y la gracia que Dios nos ha dado despierta siempre persecución, en todos los órdenes. Vamos a hacer un trámite, ayer hablamos, no puedo hacer muchos nombres porque no escuchan todos. Hablamos esto con Javier. Fue a hacer un trámite y, hermanos, se levantan los diablos y que son funcionarios, pero no se da cuenta que lo que uno porta del Espíritu de Dios produce reacción y nos tratan como si fuéramos enemigos. Y lo único que venimos a hacer, cuestiones que nos competen con derecho y con justicia, hacer lo que tenemos que hacer, pero le despierta una ira porque se da cuenta no solo quiénes somos nosotros, sino que aflora quiénes son ellos, el espíritu que está en ellos. Entonces nosotros vamos a ser siempre confrontados a esta realidad, donde el enemigo también tiene estrategias muy grandes. Y esto me vale a mí decirle en esta mañana, mis amados hermanos, Dios tiene planes y propósitos con nuestra vida muy grandes. Tú no eres fruto de la casualidad. Tu vida y tu destino fue marcado en los cielos y en el libro de la vida está tu nombre, con tu comienzo y con tu final. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño y pobre, tu final será grande y glorioso si tú caminas en este propósito. Tú no tienes que mirarte a ti mismo como el fruto de una circunstancia y que estás en el mundo por una noche de amor de tus padres. El Señor dice en su palabra que antes que seas formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. En el corazón de Dios había un destino, había una marca, había un llamado para cada uno de nosotros que se materializa en el día que conocemos el Evangelio, porque nos llega el llamado de Dios, pero ese llamado siempre lo tuvimos y que por ignorancia estuvimos caminando tal vez fuera de este propósito. Pero Dios tiene planes contigo. Y tal vez te puedes pensar, pero yo que nunca me interesé en las cosas estas, que nunca tuve una manifestación sobrenatural en mi vida, de que Dios me hablara, me llamara, no, pero Dios tiene un plan contigo. Dios no hace acepción de personas. No solo tiene plan con nosotros, los pastores, tiene plan contigo para ponerte en lugares específicos, para ser un instrumento de bendición muy grande en el lugar donde el Señor quiera utilizarte. No solo tiene plan el Señor con nuestras vidas, tiene plan con nuestra familia,
Porque Dios es un Dios de familia. Y cuando Dios me llama a mí o te llama a ti, te está llamando al núcleo de tu herencia, de tu heredad, que es tu familia. No solo para bendecir tu casa y tu familia, tal vez para romper la maldición ancestral que vienes trayendo de tus antepasados y comenzar a cambiar el rumbo final de tus descendientes, para que hijos y nietos y bisnietos tuyos que tienen una raíz equivocada ahora sean benditos del Señor. No solo Dios tiene planes conmigo, con mi familia, Dios tiene plan con la iglesia. ¿O usted para qué cree que el Señor nos junta como nos junta? ¿Para que hagamos de esto un circo o un culto o una reunión de entretenimiento religioso? Donde tengo que traer a gente que se siente, que a mí me escuche y así pasar toda la vida aburrida. Uno habla, el otro escuche y así nos entretenemos hasta que Cristo venga. Tenemos que descubrir el propósito de Dios como iglesia. Y no solamente cuando Dios me llamó a mí a levantar esta congregación, no me llamó a mí para que yo sea un pastor más del medio de otros pastores y que tengamos una congregación que sea igual que las otras o que mañana actuemos en la carne y estemos compitiendo el uno con el otro. No. Dios nos llamó y nos levantó y nos formó como ministerio con un plan y con un propósito grande. Y este propósito comenzó a llevarse a cabo lentamente dentro de los elementos que le estamos poniendo en las manos del Señor. Dios comenzó a cambiar nuestras vidas, las familias del barrio. Vino la escuela, vinieron las obras sociales, vino el testimonio en el barrio y todo esto comenzó a cambiar los aires de la zona y del barrio. Ayer hablábamos con un hermano y me decía que en la cuadra de él y en la cuadra de la vuelta en la manzana hay como 5 o 6 racimos de la iglesia que están afectando el barrio, están afectando la cuadra, al vecindario. El propósito de Dios es muy grande con la iglesia porque Él quiere alumbrar en medio de las tinieblas, Él quiere ser sal en medio de lo insípido que se está viviendo el mundo, pero tenemos que entender que tenemos un plan y un propósito como congregación. Pero justamente aparte de eso, como congregación, como les decía hace un momento, yo sé que soy un botón más y soy una tecla más en el gran concierto de esta ciudad, donde Dios no tiene muchas iglesias, Dios tiene muchas congregaciones en la ciudad, pero tiene una sola iglesia, que es la iglesia que Él compró con su sangre, donde todos son nuestros hermanos y trabajamos con el único propósito de levantar a Cristo, de mostrar al Señor como nuestro Salvador y Señor, y conforme al mandato que Él nos dio, poder golpear las puertas del Hades que no prevalecerán contra el avance de la iglesia y arrebatarle las almas al diablo y sobre todas las cosas establecer el reino de Dios aquí en la ciudad de Rosario. Este es el llamado que tenemos como iglesia. Por eso trabajamos en unidad con las congregaciones, con los pastores. Y cuántas cosas más que todavía no hemos interpretado, pero Dios nos está llamando y levantando para ese glorioso propósito. Ahora vuelvo otra vez al principio. Así como Jesús y como David, si estamos caminando en este propósito y en este plan de Dios, vamos a ser enfrentados muchas veces por los principados de las tinieblas. Porque como dije recién, la unción despierta persecución. Si tú eres un cristiano que solo vas los domingos a la iglesia, gastas 1 hora y ni tu vecino, ni los vecinos del barrio, ni de la iglesia se dan cuenta que tú eres cristiano y bien escucha una canción, un coro, una palabra y te vas a casa y no afectas a nada, ni a tu familia, ni al vecindario, ni a nada, el diablo te va a acompañar hasta en la iglesia para que no pierdas ningún domingo. Pero cuando le estás moviendo el avispero, cuando le estás arrebatando las almas al diablo, cuando estás haciendo obra donde el reino de las tinieblas queda debilitado, porque las almas son siendo rescatadas para Dios, por cierto que ese nivel de unción va a despertar persecución y vamos a ser enfrentados por estos principados de las tinieblas.
No te olvides que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, como pasó en estas dos historias y en muchas más de la Biblia, el enemigo se va a enfrentar de muchas maneras. Como en el caso de Jesús en el desierto, muchas veces se va a enfrentar contigo cara a cara. Él no va a tener reparo ni empacho de poder presentarte poniendo, como decimos en la jerga criolla, con toda la carne en la parrilla. Te va a tirar con todos los misiles que tenga. Pero si no, de una manera sugestiva y como hace él también para que caigamos en engaño, muchas veces va a usar gente de tu ámbito, tu familia, compañero de trabajo, vecindario, hasta a veces amigos, que todas las ondas que te tiren tendrán un solo objetivo: sacarte del propósito. Muchas veces levantar a gente muy apegada de tu sangre, de tu círculo íntimo, de tu propia familia, que te van a hablar y te van a decir cosas que en cada una de esas palabras, si no tenemos discernimiento espiritual, vamos a ver que nos quieren sacar del plan de Dios. Y uno tiene que estar atento. Y dentro del ámbito de nuestra comunidad también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que está en el Espíritu, pero hay mucha gente que teniendo a Cristo andan en la carne. Y cuando andan en la carne y en los criterios de la carne, parece que todo lo que hablan es palabra de grande sabiduría, pero están lejos del plan y el propósito de Dios. Y a veces uno puede caer engañado con muchas de esas palabras. Por tal motivo, estar muy atento. Y voy a decir algo que va en contra mía a veces, o de mi función pastoral. Hasta a veces hay que tener cuidado de los pastores. Dijo la palabra de Dios, dice la palabra de Ezequiel: yo le voy a dar pastores conforme a mi corazón. Pero hay pastores que no están conforme al corazón de Dios, que trabajan en sus criterios humanos, en sus criterios históricos, en todo lo que ellos han aprendido y conocido de la vida, de la cual nada tienen que ver con el plan y el propósito de Dios. Y a veces hablan desde una plataforma muy humana y tal vez muy emocional, pero influyen en tu vida por causa de su autoridad y te pueden apartar del plan hermoso que Dios tiene contigo. Por tal motivo no te tienes que rendir nunca a todas estas luchas. Como decía un pastor amigo mío, Juancho Ferlito, que está en México, aunque vengan degollando, tenemos que estar parados y hacer frente a todo esto. Entonces, vimos que le pasó a Jesús, le pasó a David y nos puede pasar a nosotros. Y pastor, ¿qué nos aconseja? Mire, hoy me olvidé la bola de cristal. No la traje a la iglesia. Pero una sola cosa le quiero decir, con todo mi corazón le hablo como un hermano mayor, nada más. Soporta con paciencia. No te detengas en el ataque del enemigo. No te distraigas frente a las luchas y las adversidades, porque lo que Dios ha prometido, si tú le sigues creyendo, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Y quiero ir cerrando con un ejemplo que a mí me gusta mucho usar, pero no sé por qué anoche y esta mañana estuve leyendo mucho de esto. Un ejemplo bíblico. A veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos al plan y al cumplimiento de Dios. Estaba leyendo la historia cuando Dios le promete a Abraham el hijo de la promesa, Isaac. Claro, tuvieron que vencer el entendimiento natural que Dios acordara ahora cuando él ya tenía más de 90 años.
Le costaba mucho aceptar, por eso Sara se rió cuando el ángel le dijo que iba a ser madre. Y le dijo, yo, una mujer de 90 años y estéril, va a ser madre ahora, voy a volver a amamantar. Y el ángel le reprendió por la incredulidad de Sara, que se rió. La palabra vino, los años habían pasado y el hijo no venía. Y aquí aparece el enemigo con estrategias humanas. La mujer le dijo, vos sabés una cosa, yo ya veo que no tengo más. Se le había terminado el tiempo de las costumbres de las mujeres, una mujer ya vieja, una mujer no había posibilidad ni con el marido tampoco. Y le dijo, ¿por qué no? Si Dios nos prometió un hijo, ¿por qué no le ayudamos a Dios? Yo no soy celosa. ¿Por qué no te doy aquí mi criada? La costumbre de la época era que las mujeres que no podían tener hijos, sus criadas le daban un hijo y lo tomaban ellos como hijo propio. La Biblia está llena de esa historia. Y Abraham, tal vez en un acto de debilidad, no sé, porque fue el padre de la fe, pero aceptó la propuesta. Fíjese cómo el enemigo usó hasta la propia esposa, a la cual el Dios le había dado la promesa. Y evidentemente se allega a Agar, tienen un hijo. Y ya casi estaban contentos, aplaudiendo que Dios había cumplido la promesa. No, pero no era la manera de Dios. Dios lo tenía reservado de otra manera. Y ese hijo que él tuvo que recibir, y lo tuvo que honrar como hijo, y tuvo que recibir por causa de Abraham promesa de bendición para ese pueblo, que es el padre de los ismaelitas, de los árabes, llegó a ser un problema, no en la familia de Abraham de esos días, hasta hoy. Sigue siendo el problema entre los árabes y los israelitas. Por errar el plan y el propósito de Dios, cometemos nosotros mismos errores por ser débiles en aceptar los desafíos y los llamados de Dios. Cuando esto ya se lleva a cabo y se produce, aparece Dios de nuevo. Y le dijo el ángel, acá vengo para traer el cumplimiento de la promesa, de acá a un año vas a ser más. Pero ¿cómo ya no fuimos? Esto es obra de ustedes. Ahora viene mi obra, dice Dios. Y lo que Dios hace es sobrenatural. Por eso esperó a los 9, hasta el último tiempo. Por eso esperó tener que Sara tenga 90 y pico de años, 90, y el pobre Abraham con 100 años, en un pase extraordinario de magia del cielo, lo transforma en 2 galanes. Tan linda la dejó a Sara el Señor con 90 años, que el rey de los filisteos se enamoró de ella y se la sacó a Abraham, que casi lo mata el Señor, porque Abraham se equivocó para cubrirse y tenía miedo que al pellejo de él, vos decís que son mi hermana, te van a ver tan linda que el rey va a quererte y me va a matar a mí. Pero ¿cómo puede agarrar Dios una mujer de 90 años y hacerla una bella mujer? Y no solamente bella externa, sino dejarla en condiciones, después que sus tiempos se habían terminado, para poder dar a luz un hijo. Porque todo lo que hace Dios es sobrenatural. Por eso tu llamado y mi llamado, la elección de Dios en tu vida y en mi vida, no se equivocó Dios, es sobrenatural. Y cuando tú digas yo no puedo, no estoy capacitado, no sirvo, y Dios se habrá equivocado conmigo, Dios tiene un plan y lo va a llevar a cumplimiento. Y Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Por eso tengo esperanza yo también, que todo lo que no hizo conmigo hasta ahora lo va a hacer. Hasta el último momento no quiero dejar de confiar y de creer que lo que para el hombre es imposible, para Dios es todo posible. Yo te digo,
mi amado hermano y hermana, que Dios está soñando cosas muy grandes contigo. Y tú dices, pero ¿sabe lo que yo pasé? Estoy lleno de dolor, de fracaso, de angustia, de tristeza, tantos errores que cometí. Pregúntale cómo estaba Jesús en Getsemaní, cuando estaba su rostro en tierra, angustiado hasta la muerte, dijo el Señor. Le confesó a sus discípulos. Y en esa situación emocional, Dios lo toma como una ofrenda sacrificial para traer a nosotros la redención más extraordinaria que jamás podíamos imaginar. No mires tu estado de ánimo, no mires tu circunstancia. Dios lo ve todo. En la mirada de Dios, Él ve tu pasado, ve tu presente, pero Él ve tu futuro. Y Él, al ver tu futuro, está alentado que lo va a poder hacer bien contigo. Lo importante es que nosotros tengamos la mirada a ese futuro que Dios tiene con nosotros para hacer. Y yo te puedo anticipar, sin ser profeta ni hijo de profeta, que tú no vas a terminar mal, vas a terminar bien. Que no vas a terminar en derrota, vas a terminar en victoria. Que no vas a terminar fracasado, vas a terminar un triunfador para la gloria de Dios. Que el testimonio tuyo correrá por tantos lugares. Y aunque el enemigo te la hizo de todos colores en el camino, tu final va a ser un final glorioso. Yo te pido que te pongas de pie y alabes al Señor mirando tu futuro. Que levantes tus manos al cielo y digas, Señor, yo me quiero ver ahí en ese futuro glorioso que te vas a mover en mi vida y vas a hacer lo que tienes que hacer. Y que yo quiero aceptar tu voluntad, que es agradable y perfecta y buena siempre. Aunque hoy sienta que sobre mí caen solo pedradas y golpes y parece que no puedo avanzar, pero yo voy a llegar al propósito que tú has establecido para mí. Porque si tú quisiste lo mejor para mí, no habrá infierno, no habrá diablo, no habrá circunstancia que me pueda robar lo que tú has preparado. Aleluya. Quiero levantar mis manos al cielo para adorarte, para agradecerte con todo mi corazón, Señor, y decirte muchas gracias por haber puesto tus ojos de amor sobre mi vida. Cuando yo no era nadie, cuando tal vez era despreciado y vil para el ojo humano, tú pusiste tu mirada de amor sobre mi vida. Estoy inmensamente agradecido, Señor. Y quiero abrazar y pararme y montarme sobre tu propósito y seguir corriendo la carrera. Si cansado tiré el arma, no quise pelear más, hoy vengo a tomarla. Si cansado bajé mis brazos y dije no quiero luchar más, hoy me determino otra vez a ponerme firme en la lucha. Quiero mirar el blanco del supremo llamamiento. No dejaré mi gozo perder. Sí, Señor. Cristo, yo creo en ti, Señor. Por siempre creeré en ti. Aleluya. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Por siempre creeré
Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Y Cristo, yo creo en ti. Yo quiero pedirte, hermano, en esta noche, si me regalas 3 minutos, que me regales 3, 4 minutos, pero siento en mi espíritu algo. Y lo que estoy sintiendo en este momento es que hay gente que está siendo desafiada porque está caída, deprimida, angustiada, muy luchado. Y está siendo tentado a volver atrás o a quedarse quieto y decir, no avanzo más. Pero que esta mañana el Señor te recuerda por su palabra que Él te llamó por tu nombre, que Él marcó el día en la cual tú ibas a venir a su llamado y que Él preparó para ti ministerios, dones, ha preparado para ti cosas bellas para que puedas correr esta carrera y cambiar el rumbo y el destino de tu vida y de tu casa. Si tú sientes este llamado de Dios a volver a tomar de ti las cosas que perdiste y quieres correr la carrera en pos de ese llamado, ven a orar conmigo a cada altar, una oración juntos antes de terminar, mientras cantamos. Aleluya. Por siempre creeré en ti, Sí, Señor. y aunque no pueda verte, Señor, tú eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Sí, Señor. Por siempre creeré en ti. Sí, Señor. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Cristo, yo creo en ti. Rimacatorro bonderebe que yaramanda. Por siempre Rima serebe que torro bondarabacaya. Oh, derrama de tu gloria, Padre. Derrama de tu poder. Pastores, siervos de Dios. Los líderes vengan, siervas de Dios, pastoras. Vengan a bendecir. Vengan los líderes a bendecir. Oh, ramacandoro bonderebe que yaramanda. Oh, gloria, oh, gloria. Sí, Señor. por siempre Ayúdenos a bendecir a esta gente. Ayúdanos a bendecir a esta gente. Vamos. La mano de Dios está sobre usted. La mano de Dios está sobre usted. Espíritu de Dios, sopla sobre tu pueblo. Sopla sobre tu pueblo. aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Aleluya. Por siempre creeré en ti. Aleluya. Aunque se niegue el mundo a creer. Padre, en la autoridad de tu nombre, por el nombre poderoso de Jesús, el cual proclamamos, yo oro por mis hermanos. Yo declaro bendición para sus vidas ahora en el nombre de Jesús.
cada pareja, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, cada joven que ha sentido que ya su carrera ha terminado y está soltando sus armas. Ahora en el nombre de Jesús, levántate y anda, dice el Señor. Camina, camina, porque el propósito te está esperando. En el nombre de Jesús, te bendigo, mujer de Dios. Te bendigo, mujer de Dios. En el nombre de Jesús, te bendigo, sierva, siervo de Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo. La mano del Altísimo, la mano del Altísimo está sobre ti. Aleluya, sí, Señor. Padre, recibimos tu palabra, Señor. Declaramos que esta palabra, Señor, tiene vida en nosotros, Padre. Declaramos vida de tu palabra en cada uno de nosotros, papá. En el nombre de Jesús, Dios mío. Tú fortaleces a tus siervas, Señor. Tú fortaleces, Señor, a tus siervos, papá, que están aquí, Señor, que demuestran su corazón delante de tu presencia, papá. Declaramos tu bendición, declaramos descanso en tu palabra, Señor. Descansamos en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tú eres fiel, Señor, y tú cumplirás tus propósitos en nosotros, tus propósitos en tu iglesia, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Y sí, dale un aplauso, y que sea un aplauso de victoria. Un aplauso de victoria, porque el Señor te ha dado victoria. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos esta tarde a las 16 horas y a las 18:30. Obrando en mí, te adoraré, te adoraré.